Marcos 16, versículo 15. Continuamos con la serie El verdadero evangelio. Esta es la enseñanza número 12. Y el tema es predicad el verdadero evangelio. Así se llama. Marcos 16, 15. Dice así: y les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este verbo id está en imperativo, es un mandamiento. Tenemos que ir a todo el mundo, pero el verbo griego implica también lo siguiente: mientras ustedes vayan en el camino, vayan predicando el evangelio. Algunos serán enviados específicamente a algunos lugares, pero denota el verbo de que todos, de una manera espontánea, somos proclamadores del evangelio. Vayan y prediquen, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? ¿El evangelio falso? ¿El evangelio de la prosperidad o el evangelio de la salvación? Predicad es proclamar el evangelio, las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos una vida nueva, para hacernos nuevas criaturas e iniciar un proceso que durará hasta que Cristo venga, de hacernos a la imagen de Cristo. Él no vino para darnos un buen negocio, ni para multiplicar nuestras casas y nuestros carros. No, Él vino a salvarnos de nuestros pecados y a formarnos conforme a la imagen de su Hijo. Predicad el evangelio a toda criatura, sin distinción de raza, aún de credo o de posición social o económica. Sin distinción, el evangelio es para todos. De tal manera amó Dios al mundo, sin distinción. En el versículo 16 dice: el que creyere, ustedes van a ir a predicar, pero el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero mencionar algo aquí muy importante. Este versículo nos muestra que nosotros, como proclamadores del evangelio, como testigos de Jesús, no tenemos nada que ver en cuanto a que la gente crea o no crea. Ese no es asunto nuestro. Nuestra responsabilidad y nuestro asunto es predicar el evangelio. Si ellos creen, bien. Si no creen, no. Ni modo. O sea, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no debemos ni siquiera intentar convencerlos. O sea, compartirles la palabra, hablarles, darles el argumento de Dios, pero forzarlos a que ellos reciban a Cristo, jamás. No se puede volver a los tiempos antiguos de cuando llegó el catolicismo aquí a México a filo de espada, ¿sí? O Constantino forzando a todos los que habitaban el imperio romano cuando él se convirtió al cristianismo. No podemos ni debemos hacer eso. Es una responsabilidad de las personas creer. Nosotros no podemos hacer nada, solo proclamar. Una señora me dijo en una ocasión hace poquito: pastor, ¿qué puedo hacer? Porque mi hermana está muy amargada. Ella no quiere nada de Dios, no quiere nada de Cristo, no quiere nada de la palabra. Yo le comparto y ella no quiere nada, dice. ¿Y qué me aconseja? Que la lleve, porque está en una depresión terrible, que la lleve a un centro de rehabilitación para gente deprimida. Y le digo: no, su solución es la palabra de Dios. ¿Pero qué hago? Dice, para que ella crea. Usted predíquele, pero no le puede forzar. En el versículo número 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, fíjese el poder que tiene el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, es decir, autoridad sobre los demonios. Hablarán nuevas lenguas, una nueva comunicación espiritual con Dios, porque el que habla en lenguas, dijo San Pablo, habla a Dios y no hay pierde. Versículo 18: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Es decir, habrá una protección sobrenatural sobre los que proclamamos y creemos del evangelio. Y al final dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero que note claramente cuál es el orden que Jesús estableció en la proclamación del evangelio.
En primer lugar está, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio de la salvación. Y luego habla de las señales que van a seguir a los que creen. No podemos invertir el orden, no debemos hacerlo. Presentar los milagros y las señales por enfrente antes que el evangelio de la salvación, que implica arrepentimiento y perdón de pecados, sería predicar un evangelio distorsionado. Yo quiero que ustedes noten cómo al final dice, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. ¿Por qué no dijo al principio, vayan por todo el mundo, pongan sus manos sobre los enfermos para que estos sanen y después predíquenles el evangelio? ¿Verdad que así no dice? Hay un orden. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes son muy listos y sabrán contestarme. ¿Dios puede hacer milagros hoy? Por supuesto. ¿Satanás hace milagros? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces hay dos fuentes de donde provienen las señales sobrenaturales: de Dios o de Satanás. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo saber que las señales que se están viendo vienen de Dios y no de Satanás? Yo les voy a decir cómo saber. Escuchen bien. Donde se estén dando señales milagrosas, pero no se predicó el evangelio, aguas. Porque según la Biblia, las señales siguen a la predicación del evangelio. Siempre en el libro de los Hechos siguieron las señales a la predicación del evangelio, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve un predicador, un orador de esos milagreros, de esos que andan allí haciendo señales y prodigios, tumbando a la gente, y levántalo y túmbelo, levántalo y lo tumba, y levántalo y lo tumba, y pobre gente. Pero no predicaron el evangelio, ponga un signo de interrogación. Si todas las señales que está viendo y que algunas son tan extrañas y tan fuera de lo que se ve en la Biblia, y usted póngale un signo de interrogación si vienen de Dios. Pero si se predica el evangelio y después hay señales, eso es todavía más confiable. ¿Por qué todavía más confiable y no 100%? Escuche bien lo que dice Mateo capítulo 7. Vaya conmigo, Mateo 7, versículo 21. Si los milagros fueran la señal de autenticidad de que vienen 100% de Dios, viene una pregunta: ¿por qué Jesús dijo estos 3 versículos que vamos a leer a continuación? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que creyeran en su Hijo y que creyeran a su mensaje. Esa es la voluntad del Padre. Versículo 22. Muchos, digan todos muchos. ¿Una multitud? Muchos. Muchos me dirán, ay, qué tremendo, en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio final, de cuando hay que rendirle cuentas a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escuchen bien, ¿no profetizamos en tu nombre? Así dice el Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo quiero que entonces noten, es clarísimo en la Biblia, que no debemos dejar de arrastrarnos, ni de llevarnos, ni de seducirnos, ni de apantallarnos con los milagros. Porque esos no son 100% seguros de que vengan de Dios. A ver, otra pregunta. Para los que están durmiendo, esos caen de volada, sí, caen de bajada, Lolo. A ver, ¿un hijo de Dios se puede disfrazar y hacerse pasar por un hijo de Satanás? ¿Sí o no? Nada más me contestan dos. Otra vez. No. Otra pregunta. ¿Un hijo de Satanás se puede disfrazar como un hijo de Dios? Sí. Claro, porque esa es su naturaleza, es engañar
es defraudar, es mentir. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, guardaos de los que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? Entonces, un hijo de Dios nacido de nuevo no puede disfrazarse de un hijo de Satanás, pero un hijo de Satanás sí se puede disfrazar. Y se meten entre nosotros y hacen señales y hacen prodigios, pero escúcheme bien, otra vez se lo reitero, no garantizan los milagros de ninguna manera que sea Dios el que está obrando ahí. ¿Estamos o no? Sin embargo, estas señales seguirán a los que creen. Mire, casi no hay domingo. Ayer o en la mañana, no recuerdo, hubo otro testimonio de una sanidad de un hombre, una persona que viene aquí, de una enfermedad incurable. Nosotros creemos en los milagros, pero nuestro énfasis no son los milagros, porque los milagros en sí mismos no salvan. Pero la predicación del evangelio y el creer al evangelio sí salva. Porque ¿de qué le sirve a una persona sanarse si pierde su alma? Dios está más interesado en que su alma, el alma de usted se salve, a que se sane su cuerpo, o a que su negocio prospere. Porque si su cuerpo sana y usted se queda sin salvar su espíritu, su alma, de todas maneras usted va a morir. Aquellos 10 leprosos que vinieron a Jesús, 9, los 10 se sanaron, solo uno se salvó. Lo que ignoraban estos 9 restantes es que fue una sanidad física temporal, pero cuando ellos murieron, se fueron al infierno. ¿Usted cree entonces que el evangelio de Jesús, la centralidad es el evangelio de la prosperidad? Para nada, hermanos. Tenemos que darle con todo eso, para sacarle de la mente de usted y del corazón y de todos los que nos oyen, que ese no es el mensaje del evangelio. Y a ver, hablaremos un poquito más de esto. Entonces, no garantiza nada. Sin embargo, las señales siguen a la predicación del evangelio. Hay que predicar el evangelio y hay que orar por los enfermos. ¿Estamos? Hay que poner nuestras manos. Yo quiero que noten cuando dice, echarán fuera demonios. No dice atarán demonios. ¿Verdad que no dice? Ni atarán enfermedades. Dice, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán. Echarán fuera demonios. O sea, el evangelio de hoy está tan mezclado con una serie de enseñanzas totalmente antibíblicas. Y tenemos que ir y escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿creemos en milagros, sí o no? Claro que sí. Pero creemos en el orden de Dios, predicación del evangelio, el evangelio que da la salvación, pero la palabra que alimenta después y va formando al creyente día con día a la imagen de Jesús. No meramente pláticas motivacionales y de cómo llevarte al éxito. ¿Para qué quieres ser una persona exitosa si es una persona muy dada a los sentimientos, por ejemplo, y no madura? ¿De qué le sirve tener un gran negocio próspero si no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Pero la palabra de Dios nos instruye en todo eso. Ahora vamos a ver abrir la Biblia en Mateo 13, donde vamos a estudiar una parábola que Jesús habló a la multitud, y es la parábola del sembrador. En esta enseñanza de Cristo, Él enseña claramente que hay 4 clases de terrenos sobre los cuales la semilla de la palabra de Dios cae. Esos 4 terrenos, la semilla cae ahí en el terreno, pero no todos los terrenos producen la planta y después la planta crece y se desarrolla y da fruto. No todos. Indudablemente que cada uno de nosotros tiene su corazón, el terreno simboliza el corazón, y cada uno de nosotros entra, o mejor dicho, cada uno de nosotros tiene el corazón conforme a uno de estos 4 terrenos. No hay más, solamente 4 condiciones del corazón. Y vamos a estudiar esta parábola. Capítulo 13 de Mateo, versículo 1. Aquel día, dice, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, digan mucha gente, otra vez, multitud.
Iban los que querían su conflakes, los que querían su pollo asado, su codorniz al mojo de ajo. Iban los que querían su milagrito, iban los que querían que su negocio prosperara, iban los que querían una casa nueva, iban los que querían que su sueldo se aumentara. Iba de todo ahí en esa multitud, pero también había los discípulos que iban por las palabras de vida eterna. ¿De cuáles es usted? Esa es una buena pregunta. Y ahí estaban, dice, y se sentó y toda la gente estaba en la playa. Se subió en la barca, se sentó. Otro de los evangelios dice que se retiró un poco de la orilla y les predicaba, aprovechando que el aire que viene del mar es un buen transporte de las frecuencias de sonido, y de esa manera aprovechaba Jesús y todos escuchaban el mensaje. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, por ejemplos que ellos miraban, y Jesús les hablaba entre parábolas y entre cosas literales, pero dice que aquí les hablaba muchas parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y debo decirle que la agricultura en el tiempo de Jesús era muy común. Todo mundo vivía en el campo, la mayoría se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, pero siempre en el campo. Y la figura de un sembrador tirando la semilla para sembrarla era muy común en ellos. Entonces ellos están escuchando ahí. Todos los que venían por su comidita, por su milagrito, por su sanidad, los que venían por la palabra de Dios. Ahí estaban todos. El sembrador salió a sembrar. Dice el versículo número 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y la gente oyendo, así como ahorita. Ahorita yo soy el sembrador, pero cuando usted predica, usted es el sembrador. Los demás escuchan. Y la semilla va a caer junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla, la plantita que había brotado. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces la gente escuchando todos. Y algunos diciendo: ¿qué querrá decir este palabrerío? No le entendí. Yo ya quiero mis hot cakes. Yo quiero mi desayuno. ¿A qué horas orarán por los milagros? Qué enfadoso. Que la parábola, que un sembrador tirando semilla. No. Yo quiero mi milagro. Y otros escuchando. Y fíjate lo que dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábola, Señor, a la multitud? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué? ¿Qué no quiere Dios que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan? ¿Por qué entonces dice aquí que no a todos les es dado conocer el reino de los cielos? ¿Saben por qué? Porque Dios conocía el corazón. Dios conocía las motivaciones por las cuales ellos estaban ahí junto a la playa escuchando a Jesús. Él sabía, y él estaba mirando que los corazones de ellos no eran rectos. No lo querían a él, no querían su mensaje, querían su milagro, su casa nueva, su provisión y su negocio prosperado. Pero fíjate lo que dice en el versículo 18. Pon tus ojos ahí, fíjate lo que dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. O sea, ahora sus discípulos les dice: les voy a dar el significado, a ustedes les voy a revelar el significado de la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Oye, ¿qué se trató la predicación? No sé, pero estuvo tremendo, dice.
Así hay gente que dice, oye, ¿de qué se trató? No sé, pero estuvo tremendo. ¿Qué es eso? Así hay mucha gente que dice, pues no sé de qué habló, pero no, hombre, hubo un poder, una noche de gloria. ¿Pero de qué predicaron? Pues no, ni entendí nada, pero estuvo tremendo. El que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ve cómo el terreno es el corazón? Arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y este versículo 19 es la interpretación que Jesús le da del versículo 4. Fíjese, pongan sus ojos en el versículo 4. Dice que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Fíjese, esa semilla que cayó junto al camino, el camino es por donde va la gente, ¿no es cierto? Y por donde la gente hace vereda y camina, en aquel entonces los pisos, las carreteras, los caminos eran de tierra. Pero por donde la gente camina, la tierra se hace dura, ¿no es cierto? De tanto pisarla, y pasan las carretas y se hace dura. Eso significa la dureza del corazón de las personas. Una señora me dijo ayer, pastor, ¿qué puedo hacer? Mi hermana no quiere arrepentirse, es terrible mi hermana, dice. ¿Qué puedo hacer? Le digo, no, pues no puede hacer nada. Es que me dice, no me vengas con tu Biblia, no me vengas con tu Cristo, yo no quiero saber de eso. ¿Qué le pasó? Le digo, es que su esposo la abandonó y está amargada contra su esposo y de paso le echa la culpa a Dios. Su corazón está muy duro. ¿Conoces gente de corazón duro? Ahora, fíjate bien. No hay terreno tan duro que el Señor no pueda ablandar. Ahora, si alguien quiere sembrar un terreno, primero mete o la yunta o el tractor. ¿Para qué? El terreno está duro, pero mete el tractor o la yunta para quebrar la tierra que está dura. Y la pasa una vez, y la pasa otra vez, y la pasa otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que el agricultor toma un puñado y la hace esto con su mano, y ya cuando ve que está desmoronada aquella tierra dura, sabe que es el momento de sembrar la semilla. Bueno, hay mucha gente así con el corazón duro, pero Dios puede quebrar ese corazón duro. ¿Conoce gente de corazón duro? Como una persona me dijo el otro día, pastor, mi esposo tiene el corazón tan duro, ese no quiere nada con Dios. Le dije, ¿y usted qué quiere que Dios haga? No, pues que se convierta, que Dios toque su corazón. Le dije, ok, vamos a orar, pero va a quebrantar ese corazón. ¿Está usted dispuesta a aguantar lo que venga para que el corazón de su marido sea quebrantado? Dice, sí. Ay, cuánta gente no me ha venido a decir eso. Y oramos y el Señor empieza a pasar el tractor por encima y luego vienen llorando. Hermano, ore para que el Señor nos quite la aflicción. No, pues. ¿Qué quiere? ¿Corazón duro o corazón blando? El corazón blando no se ablanda si no le pasa el tractor y rompe la tierra en pedacitos hasta que la deja hecha polvo. Bueno, cuando usted tira la semilla, hay gente de corazón duro, pero usted no tiene que ver nada con que se le haga blando, porque usted no puede hacer nada, solo Dios. Deje que Dios trate con ellos. ¿Qué más dice el versículo 20? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, fíjese qué interesante, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El versículo 20 y 21 son la interpretación del versículo 5 y 6 del capítulo 13, que dice, en versículo 5, parte cayó en pedregales. Pero escúcheme bien, nosotros leemos parte cayó en pedregales, inmediatamente nos imaginamos y pensamos que había un montón de piedra ahí en el campo donde el sembrador siembra, y no hay ningún sembrador que no quite las piedras. ¿Sí o no?
pero ¿qué se entiende que parte cayó entre pedregales? El término griego significa que debajo de una capa muy superficial de tierra había roca, había piedra. Entonces tiró la semilla, dice, fíjate, y oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, qué bonito! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, qué bueno está esto! No, yo sí voy a seguir al Señor. Yo sí, la verdad es que... Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, porque en una tierra superficial cae la semilla y sale rápido, y salen las hojitas rápido, pero la raíz no penetra en las profundidades de la tierra. Por lo tanto, está muy endeble, está muy débil esa planta, aunque creció. Ahora, escúcheme bien, el hecho de que haya brotado no significa que nació de nuevo la persona, que recibió con gozo, pero después se secó y se fue. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que Dios nos da, y el que es salvo, es salvo. Y no puede perder algo que nunca tuvo, porque la salvación es algo seguro en Cristo. De eso ya hablamos bastante. Entonces brotó la semilla, la recibió, pero fíjate lo que viene aquí, en el versículo 21. Pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, estos son los creyentes de corta duración, como los del capítulo 6 de San Juan. Cuando ya les dijo que ellos habían tragado como vacas del corral, se enojaron, ya no les gustó, ya no les dio su cornflakes, ya se sintieron, dijeron, no, duras esta palabra, y se fueron y ya no andaban más con Jesús. Estos son los que fueron atraídos por un milagro o por un malabares de alguien que quiso traerlos de una manera falsa a los pies de Cristo, prometiéndoles, si te conviertes, todos tus problemas se van a arreglar. Si tú te entregas a Cristo, tu negocio va a prosperar. Eso es una mentira. Ayer, al terminar la reunión, se sube dos hombres. Ya había hablado yo con ellos, pero yo desconocía unas circunstancias que, déjeme contarle algo. Me dice, pastor, dice, quiero que ore por mí, porque fíjese que antes de ser cristiano, yo fui un hombre muy rico. Dice, yo le regalaba a mi esposa relojes de $20,000. Y no uno, ni dos, ni tres. Hubiera visto los autos que yo tenía, hubiera visto las casas y el dinero que yo llegué a tener. Yo era muy rico, dice, era. Porque en medio de esa riqueza me predicaron de Cristo y acepté a Cristo. Me arrepentí de mis pecados. ¿Y qué cosa? Dice, mi negocio se empezó a ir a pique. Y empecé a perder y a vender propiedades y a vender, de tal manera que me quedé sin nada, pastor. Y cuando me quedé sin nada, mi esposa me abandonó. Dice, pastor, vengo a que ore por mí porque no tengo ni trabajo. Dice, toda la sabiduría que yo tengo para hacer negocios, nomás no me funciona, pero yo estoy contento. Le dije, ¿y con Cristo cómo estás? Dice, yo estoy feliz, dice. No me importa que haya perdido todo, fíjate. Perdí todo mi negocio, perdí mi esposa. Y me duele mi esposa. El dinero, dice, mire hermano, a veces me vengo a pie a la reunión porque no tengo ni para el camión. Pero yo estoy muy contento con haber encontrado a Cristo, o mejor dicho, Él me encontró a mí. A veces decimos, encontré a Cristo. No, espérame, Él no estaba perdido. Cristo es el que te encontró a ti, tú eres el que estabas perdido. Porque dice que a los suyos vino, Él vino a buscar. Pero a veces nosotros decimos, yo buscaba a Dios. No, la Biblia dice que no hay uno que busque a Dios. Entonces Cristo me encontró, me dice. Pero ahora puede orar por mí para que... Pero tengo paz en mi corazón. Dice, estoy en la escuela bíblica, estoy aprendiendo tantas cosas. Yo estoy feliz, pastor, por ese lado. Pero por otro lado sufro, porque no tengo ni para mantenerme yo solo. Dice, y vengo para que ore para que Dios me dé un trabajo. Y oramos por él, que Dios le diera un trabajo. Me dice, mira, en lo que sea, pastor.
Así es que si alguno puede hacerle un trabajo, venga conmigo y yo se lo mando. Y que platique con usted ese hombre que fue millonario, hermano. Sin embargo, fíjese cómo se ubicó él. Se arraigó, está firme en Cristo y hace 4 años que recibió a Cristo. Fíjese qué interesante. Y este hombre, bueno, pues ha dado fruto. Sigo leyendo. Entonces el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, no tiene de dónde agarrarse, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución, la aflicción, digan todos aflicción. A ver, ¿qué tiene que ver con pare de sufrir? Es totalmente antibíblico ese nombre, el nombre de esa iglesia. Pare de sufrir. Nunca Cristo prometió total felicidad aquí en la tierra, hermanos. Y lo dijo también en el mismo evangelio, en el capítulo 7, en todo lo que es el sermón del monte. Todo aquel que oye la palabra de Dios y la hace, dijo Cristo, le compararé a un hombre prudente, sabio, inteligente, que edificó su casa sobre un fundamento, la roca, sobre la roca. Y vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y vino el huracán Katrina y dio con todo contra aquella casa, pero no se cayó, dice. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo y la palabra. Escuche bien. Pero aquel que oye la palabra de Dios y no la hace, le compararía a un hombre insensato, tonto, torpe, que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento. Y vinieron los vientos y los ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y llegó el huracán Katrina y dio con ímpetu contra aquella casa y se cayó, porque no tenía fundamento. Fíjese bien, los dos edificaron, pero uno se le cayó todo. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. ¿Están entendiendo? Yo quiero que usted entienda el mensaje del evangelio. La única diferencia entre nosotros que somos cristianos y los que no lo son es que usted es cristiano y aquel no es. Esa es la única diferencia. Pero aquí en la tierra estamos sujetos a lo mismo que los incrédulos. Estamos sujetos a la ley de gravedad. Se tropieza un hijo del diablo, también se cae un hijo de Dios. ¿Cuántos se han tropezado? Aquí mismo en las escaleras cada rato se nos caen. Ayer mi esposa me decía de una maestra de la escuela de los niños, la escuela bíblica de los niños, que tuvo un accidente en un transporte de su empresa. Se impactaron y ella está en el hospital ahorita. No sé cuántos eran cristianos los que iban en el camión, pero ella es cristiana y desde niñita está aquí en la iglesia. Y ha dado fruto abundante, pero está toda golpeada igual que el otro que está allí junto a ella. Pero usted pregúntele a esta hermana que ahorita está en el hospital, ¿y cómo estás? Dice, no, yo estoy bien, estoy toda golpeada y estoy toda moratada y cortada y todo así, pero tengo un paz en mi corazón porque yo sé que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Esa es la gran diferencia. Pero el que no tiene, viene la prueba, dice, sí, yo creo, pero está allí en la situación, en la aflicción, ¿y por qué yo? ¿Y qué hice malo? Luego empiezan con sus cosas. ¿Qué hice mal para que me pasara a mí? ¿Por qué se murió mi papá? Miren, hermanos, tarde o temprano se morirá tu papá. Mis padres ya son así. ¿Dónde están papá? ¿Dónde están mis papás? Ahí están. Y mi mamá ahí. Ahí está mi mamá de testigo. Ya está bien ruquita mi mamá. ¿Cuántos tiene, mami? ¿80 y qué? 82, ya fíjese. Ya está viejita. Entonces yo llego allí, a veces está cocinando y yo llego y la abrazo y la apapacho y le doy besos. Y, ay, abuelita, le digo yo, por mis hijos, ¿no? Y entonces le digo, la voy a extrañar. Y usted dirá, ay, qué. Pero hace años, cuando yo le mencionaba de que un día nos vamos a morir, se asustaba mi mamá. Yo no me quiero morir, hijo. Y una vez me dijo, es que tengo miedo. No, mire, mamá. Y bueno, ahorita le digo, la voy a extrañar, mamá, porque es lo más natural, por obvias razones,
de que ella se vaya primero con el Señor, pero ahí me saluda el Señor. Y yo le digo así, que es una realidad. Yo me voy a morir un día. Mis hijos se van a morir un día. Tú te vas a morir un día. Ahorita no está Adrián, porque una hermana de aquí se le ocurrió morirse ayer. Pero vea usted alrededor de la familia de la hermana que se acaba de morir y usted los va a ver con mucha paz. Y luego llegan los familiares que no tienen a Cristo. Todos, ¡ay! Traigan el alcohol. Y todos les echan. Y ahí andan los afectados directos consolando a todo el mundo. Y luego no los ven llorar y dicen, no lo amaba, no lo amaba. Sí lo amaban. Lo que pasa es que tenemos una fortaleza que son las raíces que hemos hecho en Cristo. Eso es muy diferente. Pero hay unos que son de corta duración. ¿De cuáles es usted? ¿Qué hace usted cuando viene la aflicción o la persecución? Dice, por causa de la palabra, luego tropiezan y se van. Ya no queremos nada. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, fíjense, este es otro terreno. Este es el que oye la palabra. Esta es la interpretación del versículo 7. Este es el que oye la palabra, fíjense, y cayó allí la semilla. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, leamos el versículo 7, que es la interpretación. El versículo 22 del versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, la plantita que nació. Ahora fíjate, en un campo, aunque se prepare, siempre hay otras raíces y otras semillitas por ahí, ¿cierto? Bueno, en Palestina solía crecer una planta que crecía muy rápido, de esas que crecen bien rápido, y daba espinas. Entonces estaba a la par de la buena semilla, pero esta planta, si el sembrador no quería que ahogara la semilla, pues tenía que quitarla, ¿sí? Pero escúcheme bien, estas espinos, ¿qué simbolizan? ¿Qué significan en el versículo 22? El afán de este siglo, esos son las espinas. Porque resulta que germinó la semilla, pero también empezó a crecer los espinos. Y crecieron más, y las raíces de los espinos comenzaron a rodear la raíz de la semilla, que había producido la semilla, la plantita. Y absorbe todos los nutrientes de la tierra que está ahí alrededor y no la deja crecer. Y la cubre totalmente y finalmente se seca. ¿Qué significa eso? Que está la semilla allí, que una persona recibe y luego hay algo grande que crece así, ahoga la palabra de Dios. ¿Qué es? El afán de este siglo, el afán de este mundo, querer las cosas del mundo, afanarse por las cosas del mundo. Dice, no solo el afán de este siglo, sino el engaño de las riquezas. ¿El qué dice? El engaño, justamente ese tristemente célebre evangelio de la prosperidad es un engaño, porque ese evangelio lo único que hace es exacerbar la codicia y el deseo de cosas terrenales aquí en la tierra, casas, carros, dinero, viajes, prosperidad, prosperidad. Ahogan la palabra, dice, y se hace infructuosa. Mire, ¿cuántas veces en toda la historia de esta congregación ha venido gente? Pastor, fíjese que puse un negocio y quiero que ore para que Dios prospere el negocio. Yo siempre les digo, hermanos, no es una oración mágica. ¿A poco cree que porque yo oro ya por eso su negocio va a prosperar? No, pero si usted hace su negocio con integridad, con diligencia, le da a Dios su lugar, bueno, Dios puede prosperar su negocio. Aquí hay gente muy próspera, pero tienen todas sus prioridades en orden. ¿Cuántas veces pues ha venido gente así y me ha dicho, oren? Entonces yo les aclaro que no es una oración mágica. Y ellos dicen, no, sí, voy a poner todo en orden, pastor. Y oramos.
Y pasa 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año pasa. Y yo voy entrando y se va estacionando el hermano en un carro. Entonces se baja, pastor. Le digo, hola hermano, ¿cómo estás? Y dice, no, bien bendecido mi hermano, mire, Dios ha prosperado mi negocio tremendo. Entonces ves el carro que trae, dices, no, oye, pues sí, se nota. Oye, le digo, pero hace un año que no, ¿cuánto hace que no vienes? No, pues hace como un año. ¿Por qué? No, el negocio no me deja. Es que tengo que estar allí, hermano. Tengo que cuidar el negocio porque pues, si no se me viene abajo. Ah, mira. ¿Tú crees que ese dé fruto un día? Les pregunto. Es muy difícil, hermano. Casi imposible. ¿Qué pasó entonces allí? Recibieron la palabra con gozo, pero como no tenía raíz, salió el sol y quemó la plantita. Era muy superficial. Fíjense qué cosas. Un árbol, una planta que está bien arraigada en la tierra, necesita los rayos del sol, ¿no es cierto? Y los nutrientes que dan los rayos ultravioleta. Pero qué cosas. Esos mismos rayos que le dan a una planta superficialmente sembrada, se seca. Esto yo lo he visto en mi casa. A mí me gustan las plantas y hace poquito tengo unas macetas ahí y una planta bien bonita que yo sembré la semilla y creció y bien bonita que se puso, pero de pronto se empezó a secar. Entonces yo dije, le puse atención y fui a ver, dije a lo mejor tiene algunos animalitos, qué sé yo, pero entonces le muevo el tallo así delgadito que tenía para mirarla y cuando le hago así se arrancó. Las raíces estaban a flor de tierra, unas puntitas apenas que estaban agarradas, no, pues se secó. Porque el mismo sol que le daba, la secó, porque no estaba agarrada a la tierra. Entonces fíjese la importancia del terreno. El problema no está en la semilla, sino en el terreno. ¿Estamos? Ahora vamos al versículo número 22 al final, donde dice, todo esto, el engaño de las riquezas, los afanes de este mundo, ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa, es decir, no da fruto. Esto también creció, pero no dio fruto. No nació de nuevo, porque nunca dio fruto. ¿Cuántos de nosotros nos comemos una mandarina, una naranja, y las semillas las echamos en la maceta? ¿Cuántos hacen eso? Todos. Mire, vaya saliendo a su casa y vean las plantas que tiene ahí y va a haber un montón de hierbitas así de naranja, de mandarina. Pero su casa, casi siempre hacemos eso por descuido, lo que sea. Tiramos la semilla ahí. Pero ¿ha notado que no están ustedes en medio de una selva de naranjos? ¿Por qué? Esas mismas, así como las ve bonitas, así chiquitas. Ay, mira, este es un naranjo. ¿Por qué no crecen y dan fruto? Se mueren. ¿Por qué? Porque fue sembrado de una manera muy superficial. Entonces, vámonos sobre el final del versículo, en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿De qué se trató la reunión? Se trató de esto. ¿Y qué te habló el Señor? Me habló esto y esto. Como una señora ayer, y fue tremendo, hermanos. Me esperó hasta el final. Yo tenía aquí bastante gente para hablar con ellos. Y yo la vi que estaba allá, entendí que quería hablar conmigo. Se esperó hasta el final. Y dice, pastor, mire, yo nada más vengo a decirle una cosa. Por años, y empezó a llorar, por años yo le he hecho al cristiano, dice. Yo dije, algo pasó esta noche. Porque fíjate lo que me dice, por años yo le hacía al cristiano, dice. Pero hoy Dios me habló. Dice, y quiero poner cartas en el asunto. Y quiero hacer lo que Dios me dijo. A ver, ¿qué le dijo Dios que usted hiciera? Pues no se lo voy a decir a usted, pero me da un montón de cosas. Dice, y las voy a hacer, pastor. Porque sabe una cosa, yo tengo años viniendo aquí.
Y hasta hoy, o sea, ayer, dice, entendí. Yo no soy de Dios, dice. Fíjate nomás. Años ahí. ¿Qué fue lo que le produjo la convicción? La predicación del Evangelio. Yo no hice nada. El Espíritu Santo fue el que hizo todo. Pero fíjate, llegaba por años y su corazón duro, superficial. Pero algo pasó ayer que dijo, yo quiero ser buena tierra. Yo no he dado fruto, pastor. Y yo reconozco, dice, ya sé lo que tengo que hacer porque usted lo ha dicho. Yo me voy a ir a mi casa. Es más, dice, yo traía mis diezmos, dice. Y Dios me dijo, no quiero tus diezmos. Primero arregla tu situación. ¿Se acuerdan del joven rico? Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No dijo, dámelo a mí. ¿Verdad que no? Dice, yo te quiero a ti, yo no quiero tu dinero. Fíjate, para mí ese es un síntoma inequívoco de que en ese momento ella nació de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque dice, mire pastor, yo sé que muchas veces uno puede dar aún el diezmo y una ofrenda para acallar su conciencia, pero hoy yo reconozco que fui una falsa por muchos años. Dice. Y usted, mire pastor, yo vivo en unos pecados que si se los cuento se desmaya, me dice. No, pues así déjelo, le digo. Aparte de que estoy cansado ahorita, le dije, y luego desmayarme, pues no, como que no. No quiero eso. Dice, pero yo voy a arreglar todo con Dios. Y me acordé de Zaqueo. Si algo defraudé, regreso la mitad de mis bienes. Y al que defraudé, 5 veces le voy a dar. O la samaritana cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Ay, Señor, sí soy yo ese. Me parece que eres profeta. Sé que ha de venir el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Yo sé que esa mujer anoche tuvo un encuentro con Jesús. Se veía con una convicción. Y ese es el propósito del Evangelio, hermanos. Es ahí donde se siembra la semilla en buen terreno, hermanos. Para que, fíjate lo que dice el 23, el que fue sembrado en buena semilla, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Digan todos, da fruto. Y da fruto. El fruto es lo último que da una planta o un árbol. Primero es semilla, después es un tallo, pues una plantita, después un arbolito, después crece, se desarrolla y al final ¿qué da? Fruto. Fruto. Y a eso hemos sido llamados. La Biblia habla de la voluntad de Dios es que nosotros demos fruto de santificación, fruto de amor, fruto de perdón, fruto, que te parezcas más a Jesús. Ahora, yo quiero que noten cómo dice al final, y este fruto produce, esta planta, este terreno y la semilla sembrada ahí, produce a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Yo quiero que ustedes pongan atención. Mire, aquí simboliza distintas personas que nacieron de nuevo, que la semilla penetró, creció y en su momento dieron fruto. Pero unas dieron más fruto que otras. ¿Se fijan? Unos dieron mucho fruto, 100%. Repleto de fruto el arbolito. Otros 60%, otros 30%. Pero todos dieron fruto. Cuando yo era un niño, que ya llovió, a mí siempre me ha gustado cortar la fruta del árbol. Porque me produce una sensación que me gusta. Cortar del árbol el fruto, ya sea una naranja, un manzano, guayabas, higos, mangos, no sé. Mire, yo como buen potosino de San Luis Potosí, yo sé cortar las tunas en el nopal, sin espinarme. Porque mi abuelita y mi abuelo me enseñaron la técnica, cómo, y sin espinarme. Y me encanta comer las tunas en el nopal. Es bien fácil, con un cuchillo filoso, pones el dedo así, cortas, haces, y metes el dedo y sacas la tuna y te la comes. Hay un gusto, a mí siempre me ha gustado. Y cuando era chiquillo, casi enfrente donde vivíamos, mis padres recordarán esto, había una huerta.
Y había muchos árboles frutales. Y pues chiquillos, pues hacíamos travesuras y pues nos brincábamos a la huerta. Y el dueño nos encontró una vez y dice, miren, cómanse todo lo que quieran, chiquillos. Dice, nomás nos hablan con bolsas. Entonces nosotros dijimos, lo que quieran comerse, cómanselo. Y me acuerdo que había entre todos los árboles, había como unos 20 a 25 árboles de durazno que daban unos duraznos, pero de este tamaño, hermano. Una cosa, pero deliciosa, hermano. Pero de esos 25 árboles que estaban en 3 líneas, había 3 que se distinguían, hermano, entre todos los demás. Estaban tan cargados de fruto que las ramas se colgaban, pero el arbolito tocaba el piso de tanto fruto. Y esos eran los más fáciles de cortar para nosotros, porque éramos unos chiquillos. Pero había otros que no daban tanto fruto, pero daban el fruto, igual, de la misma calidad. Y si cortaba un durazno de un árbol que dio 70 duraznos y uno del que dio 400 duraznos, y los juntaba, no había diferencia. Tenía el mismo sabor, porque era de la misma especie. Escúchenme bien, así somos los hijos de Dios. Es el mismo fruto, rico, pero algunos dan mucho fruto, o 100%, y se cargan de fruto. Otros dan un poco menos, 60%, pero dan fruto. Otros dan un poco menos, 30%, pero dan fruto, y es fruto de Dios. En otras palabras, todos los que son verdaderos hijos de Dios dan fruto. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, que estaba bautizando? Arrepiéntanse, gritaba, ustedes recuerdan. Y bautizaba, llegaba la gente, yo fui un tranza, yo fui un fraudulento, arrepiéntete. Sí, Juan, yo reconozco. Y venían confesando sus pecados y los bautizaba. Y acuérdense que traía un traje de pelo de camello. Y en eso, mientras bautizaba, se lo acomodó y miró a lo lejos que había una fila y estaban unos ahí formados. Y los mira y dice, a ver, espérate. Dice, ¡hey, tú, víbora! Nosotros, sí, ustedes. ¿Quién les enseñó? No se asusten, no se asusten. Es que le hago así y le hacen así. No se asusten. ¿Quién les enseñó que van a huir del juicio que viene sobre la tierra? No vengan a mí con el cuento de que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar piedras, de estas piedras puede levantar hijos de Abraham. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto digno de arrepentimiento? El corazón contrito, quebrantado, el que reconoce soy pecador, como el publicano, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el fariseo? Yo soy esto, yo soy el otro y no soy como este. Y el otro no levantaba ni sus ojos al cielo, soy pecador, Señor. O como la samaritana, sí, soy una cualquiera, 6 he tenido. Y el saqueo, soy un ladrón, panza. Ese es, hermano, el humilde de corazón. Esos son los frutos del arrepentimiento. Cuando una persona se ha arrepentido delante de Jesús, recibe la palabra y dice, sí, eso es para mí. No, sí, yo estoy mal, tengo que corregir, Señor, perdóname. Y reciben con mansedumbre la palabra que les es predicada. Ese es el corazón contrito. Ese es el corazón, esos son los frutos del arrepentimiento, la actitud de recibir. A esos fueron los que Jesús se refirió cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu significa los que reconocen su condición, que no pueden sin Él, que necesitan su salvación, que necesitan su ayuda, que no es la gente o los creyentes que no confían en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas, sino que ponen en Dios toda su confianza. Y si el negocio va mal, Señor, tú no nos dejarás, gracias, tú tienes un plan. Y que viene una enfermedad, Señor, pues sánalo en el nombre de Jesús. Y si no, bástate mi gracia. Y están ahí aguantando con paciencia la tribulación.
Es la gente que es dócil y mansa. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, no se refirió a los que, porque tú ves a un Krishna y se ve muy manso. Pero eso no se refería, eso no es la mansedumbre. Los mansos en recibir el mensaje del Evangelio. El próximo domingo cierro con esta serie y les voy a hablar del Sermón del Monte. Y van a ver cómo se les va a ampliar esas escrituras, pero de una manera impresionante, después de todo lo que han oído. Entonces, el Hijo de Dios da fruto. Vámonos para finalizar a Juan capítulo 15. Mire, antes de Juan 15, vamos a Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Dice así: guardaos de los falsos profetas, cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ve cómo los hijos del diablo sí se pueden disfrazar? Ahí viene un lobo con vestido de oveja. ¿Se acuerdan del cuento aquel de Caperucita Roja? ¿Se acuerdan? Que llega la caperuza, ¿no? Y le dice, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor, le decía, ¿no? Era el lobo. Y se disfrazó de su abuelita. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor. Y dice, ¿y por qué tienes ese hocico tan grande? Para comerte mejor. Y ahí se manifiesta que es un lobo. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que son lobos? Por el hocico. Por lo que dicen, hermano. ¿Por qué esos milagros tan grandes? Para atraerte hacia mí. ¿Y por qué esas maravillas tan tremendas? ¿Y por qué esto? Para tragarte mejor. Escúchenme bien, hermanos. Fíjate lo que dijo Jesús. Guárdense de estos, porque vienen vestidos. Y tú, no seas ingenuo como la caperuza. Fíjate bien, hay lobos, hermano. No creas de todo el que hace milagros, No se crean de todo. De eso ya les hablé al principio. Pero vámonos sobre lo que dice en el versículo 16. Respecto a los que se hacen pasar por ovejas, dice. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, esta gente, ¿saben qué creen? Que ¿cómo interpretan este versículo? Por sus frutos los conoceréis. De esta manera. Tienen un auditorio de 20,000 personas. Hacen un evento en el Estadio Azteca y se llena. Y dicen, como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y aquí el fruto, el Estadio Azteca lleno. ¿A eso se refieren esos versículos sobre el fruto? Es evidente que no. No habla de multitudes de gentes. No. Porque si ese mismo criterio lo acomodamos a la llevada de la Virgen, no, pues mejor vámonos allá. Allá está el avivamiento. 2 millones de personas vinieron a la llevada de la Virgen. Oiga, eso sí es avivamiento. No, 100,000 en el Azteca, no, eso no es nada. Se juntan más aquí en la hermosa provincia. Llegan 300,000. ¡Qué avivamiento! Pregunto, ¿es avivamiento eso? Sin embargo, ellos dicen, he aquí el fruto. Ese no es el fruto, hermano. Y acuérdense que entre la multitud hay de todo. ¿Sí? No, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Frutos de qué? Frutos de la naturaleza. Frutos de Dios, del carácter de Dios. Fíjese el 16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Pues la respuesta es no. Por supuesto que no. 17. Así mismo, todo buen árbol da buenos frutos. Todo buen corazón, donde cayó la semilla, da fruto. ¿Cuántos hay aquí de esos? Yo sé que hay muchos. Es una imposibilidad que un buen árbol dé fruto malo. No existe eso.
Versículo 17. Pero el árbol malo da frutos malos, porque todo es conforme a su naturaleza. ¿Estamos? Versículo 18. No puede, es imposible, dice Jesús, el buen árbol dar malos frutos. Es imposible. ¿Verdad que es imposible? Yo tengo ahí en mi casa algunos arbolitos de fruto. Y tengo uno que todo el año da, es impresionante ese arbolito. Da unos tipos de arrayán, le dicen guayaba fresa. ¿Los conoce? Y hace unas, cuando florea, todo el año está dando ese arbolillo, tremendo. Yo digo, ay, ese hermano es mi amigo. Siempre está dando fruto el arbolito ese tremendo. Y da unos frutos, florea y lo queda ahí el frutito y empieza a crecer y da unas cosas así, tan deliciosas, hermano. Y todo el año está dando frutos, está dando frutos, está dando frutos. Desde que yo lo traje y lo sembré, cuando yo lo compré ya traía unos frutitos, ya tiene como 3, 4 años ahí. Y siempre está dando el mismo fruto, siempre. Van a pasar 10 años y va a dar el mismo fruto, siempre buen fruto, delicioso fruto. Y el agua de esa frutita, ¿sabe? Riquísima. Siempre ese árbol, que es buen árbol, da buen fruto. Pero tengo un naranjo, pero hay un mandarino de este tamaño, tiene lo mismo que el otro y no ha crecido. Así. Luego da unas mandarinas de este tamaño. Nunca crecen. Y ahí están verdes. Y se hacen amarillas de este tamaño. Y no crece Entonces el otro día agarré uno y dije, y estaba bien formadito. Y lo pelé y que me como un gajo. No, hermano. No, es horrible ese. Entonces ya le dije a mi esposa, mira, ese lo voy a sacar. No sirve de nada. Ya me esperé 1 año, 2 años. Es mal árbol. Nunca va a dar buenos frutos. Así, un nacido de nuevo siempre da buenos frutos. Un no nacido de nuevo siempre da malos frutos. ¿Cuál es la evidencia, pues, de haber nacido de nuevo? Los frutos. ¿No es cierto? Y finalmente dice, en el 19, todo árbol que no da fruto es cortado. Eso es lo que le espera a ese mandarino. Y echado en el fuego. Así que, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué clase de terreno es tu corazón? ¿Es duro? Dios lo puede ablandar. ¿Es superficial? Dios lo puede afirmar. Pero lo que Dios quiere es que demos fruto, hermanos. Pero la única semilla que puede producir un árbol bueno que da frutos, ¿saben cuál es esa semilla? El verdadero evangelio de Jesús. Hemos recibido ese evangelio. Hay gente aquí, mis respetos. Ayer hablaba con un muchacho y me dice, pastor, tiene poquito, ¿no? Tendrá un par de años. Dice, pastor, dice, ora por mí, desde que estoy en pruebas, Dios está probando mi fe, pero yo estoy firme, dice. Y ya me contó su situación y le dije, oye, pues no está, la prueba está fuerte. Dice, sí, pero yo estoy firme en Cristo, hermano. Me duele, he llorado y con una sonrisa en los labios, dice. Pero yo tengo a Cristo en mi corazón y yo voy a seguir adelante. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Porque la perseverancia es una de las evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. Necesitamos pues sembrar el verdadero evangelio para que la gente entonces, ya que Dios trate su corazón, su terreno, que caiga la semilla y que dé un fruto. Pero no todos van a creer, hermanos. Por lo pronto, aquí estamos nosotros. Si usted está aquí en este auditorio es porque usted ha recibido la palabra de Dios. Yo no sé qué tan profundo y arraigado usted esté en Cristo. Yo no sé qué esté pasando, si una aflicción, un problema, una situación difícil. ¿Cómo está su corazón?
¿Está con resentimiento, con no sabe qué hacer, o está sólido en Cristo? Porque el viento y el huracán dan con ímpetu, pero si usted está arraizado en la tierra, usted está sólido. Ese es el propósito del Evangelio. Número 1, salvarnos. Número 2, arraigarnos en Cristo para hacernos cada día más y más a su imagen y parecernos más a Cristo cada día. Ese es el verdadero Evangelio, hermanos. Amén. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque, aunque sabemos que hay diferentes tipos de terreno, solo tú, Señor, puedes tratar con el corazón de la gente. Nosotros no podemos convertir a nadie ni convencer a nadie. ¿Qué tan duro, hermano, está su corazón? Deje que el tractor, que el Espíritu Santo maneje ese tractor y quebrante ese corazón. Porque eso habla de que usted puede estar oyendo la palabra y luego vienen las aves del cielo, viene el maligno y se roba la semilla. Y usted sigue igual, porque su corazón es duro. ¿O es usted de ese tipo de cristianos emocionales, superficiales, que quieren estar viendo señales, que andan persiguiendo lo puramente material? ¿Quieren mejorar su nivel económico, pero no quieren mejorar su nivel espiritual? Eso es muy superficial. No, hermano. No permita que los engaños, el engaño de las riquezas, no permita que los afanes de este mundo ahoguen la palabra. No permita eso. Pero el corazón que da fruto, donde cae la semilla, ese es un corazón donde la yunta ha pasado, donde el tractor ha preparado la tierra, ha quebrado esa dureza, y esos bloques de lodo endurecido ahora son polvo, son tierra. Y ese es el terreno ideal para sembrar la palabra de Dios. Si usted considera que su corazón necesita ser quebrantado por el Espíritu de Dios, dígale al Señor: Señor, yo sé que me va a doler, pero necesito que ablandes este corazón, que lo quebrantes, que lo hagas polvo, Señor, para entonces poder yo dar fruto, que esa semilla de la palabra de Dios produzca fruto en mi vida. Padre, tú conoces los corazones. ¿Qué más quisiera uno? Que todos fueran buen terreno, pero es algo inevitable que haya de todo en los oyentes. Sin embargo, yo sé que este lugar es un plantío de Dios, es un plantío de nuestro Padre. Él es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos, y Él quiere que llevemos fruto. Y algunos ya empezaron con una naranjita, con un frutito, y otros tal vez tengan 2, y están contentos porque empiezan a dar fruto. Pero luego viene el agricultor y dice que lo limpiará, el pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y esa palabra limpiar significa podar. Y la poda es cortar para que dé más fruto. Y a lo mejor tú ya empezaste a dar frutos, pero Él quiere que des más fruto y necesitas una poda. Y el Señor corta y mete la tijera y sigue podando y sigue cortando y sigue podando tu carácter y sigue podando tus pensamientos, tus actitudes y tu corazón. Pero hermanos, cuando Él venga, que nos encuentre dando fruto de Dios. Amén. Padre, encomendamos a todos los que son tus hijos, Señor, a tu cuidado. Tú eres el labrador. Tú cuidas, Señor, tu terreno. Tú cuidas tus árboles de justicia, Señor. Aquellos que están plantados junto a aguas, corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo.
y siempre están verdes. Siempre están verdes porque su hoja no cae. Entonces todo es prosperidad espiritual. Todo lo que hacen prosperará. Padre, yo sé que este es plantío tuyo, Señor. Oramos por la viña del Señor alrededor del mundo. Todos los que son tus hijos, hoy, este domingo, reciban otra semilla que sea sembrada en sus corazones. Que la reciban, la profundicen y se arraiguen en Cristo, en quien está escondida nuestra vida por toda la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.